Hola familia, amistad, linda vista, buenos días. Y a las personas que están escuchando esta palabra, también les damos una bienvenida. Es un privilegio estar a través de este medio compartiendo este mensaje de parte de Dios que he titulado La aflicción que vence al mundo. Mi nombre es Leonardo Ortega y doy gracias a Dios por este tiempo oportuno de confrontación a través de la preparación de esta reflexión que trajo a mi vida paz, consuelo, victoria y confianza en estos momentos de aflicción. Agradezco a los pastores Roberto y Lidia su amor, confianza y apoyo. Hoy es un domingo donde empezamos el horario de invierno. Para unos dirán que es una hora más de dormir y para otros una hora más de encierro. Escoja usted lo que más se acomode a usted en la situación en que vive. Ciertamente, este tiempo es de crisis mundial por la pandemia. Los problemas de este mundo en la sociedad, gobierno, en la familia, la economía, se han incrementado. Asimismo, la violencia, la inseguridad y el trabajo también se han visto afectados. Es real que estamos en un mundo cada vez más descompuesto. Y esto produce en las personas preocupación, angustia, miedo, estrés, frustración, ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales. Sin embargo, necesitamos reflexionar qué nos dice la palabra de Dios de lo que sucederá y cómo podemos salir victoriosos. La semana pasada, mi querido amigo José Luis González habló muy bien y claro acerca de los principios bíblicos de la paz. Hoy voy a dar continuación y afirmar algunos conceptos que él trató. Quiero empezar con las palabras que Jesucristo habló a sus discípulos antes de ir a la cruz. Esto está en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable a nuestro corazón y a nuestra mente. Que podamos tener revelación de tu Hijo Jesucristo para que sea formado en nosotros, que podamos tener entendimiento de tu palabra. Padre, te pido también que tu Espíritu Santo me guíe a la verdad, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Jesús siempre nos habla con la verdad al decirnos que en este mundo es de aflicción, que sucederán cosas que nos causarían aflicción como consecuencia también de ser sus discípulos. Primeramente vamos a definir qué es la aflicción según el diccionario secular. Y dice que es una reacción emocional de dolor e infelicidad, tristeza o pérdida del ánimo. Los sinónimos de la aflicción son angustia, abatimiento, desconsuelo, pesar, pena, dolor, etc. El diccionario bíblico dice que el estar afligido implica un sentimiento más duradero y complejo que entristecerse por algo. La persona expresa signos de aflicción reflejados en angustia, tristeza, pena, dolor, sufrimiento físico, entre otros. La aflicción es la consecuencia de algún evento contrario a lo que esperamos que suceda. También la aflicción es inherente al mundo y especialmente al ser humano. Nadie tenemos como propósito ser afligidos. La aflicción como puede ser consecuencia también de situaciones de vida ajenas a nuestra voluntad o también puede ser resultado de nuestro mal proceder. El propósito de la prueba no es producir aflicción en nosotros,
sino la victoria en medio de las circunstancias. La aflicción requiere de ser atendida y sanada por Dios. Hay situaciones y circunstancias de vida que generan aflicción, como la muerte de un ser querido, la enfermedad, la falta de dinero para pagar deudas, no encontrar trabajo, ser despedido de un trabajo, no entrar a la escuela que se deseaba, reprobar en la escuela. También están las aflicciones que tienen que ver en las relaciones con otros, tales como los problemas en el matrimonio, separaciones o divorcios, también con los hijos o con el resto de la familia. Adicionalmente, podemos incluir las relaciones de pecado fuera del matrimonio, de yugo desigual en negocios, de chantaje, de enemistad, entre otros. Dios quiere tratar en nuestra vida con nuestras debilidades y las consecuencias de ellas. La aflicción no es en sí la debilidad, es la consecuencia de ser vulnerables a los problemas, pruebas, circunstancias o situaciones que hay en esta vida. La pregunta que nos haríamos en esta mañana y que queremos resolver es: ¿qué debo hacer para salir de la aflicción? Hay 5 consejos basados en la palabra de Dios que trataremos. El primero es reconocer delante de Dios mi aflicción. El segundo es permitir la consolación de Dios. El tercero es ayune porque es necesario. Cuarto, dejar que la paz de Cristo fluya en nosotros. Quinto, mi seguridad está en la confianza en Dios. El primero que trataremos es reconocer delante de Dios que estoy afligido. Nuestro versículo base, que es Juan 16:33, dice: en el mundo tendrán aflicción. Reconocer delante de Dios que estamos afligidos nos ayuda a dar un paso hacia la recuperación. Algunos podemos quejarnos o andamos contando nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestros problemas a los demás, pero no vamos directamente con Dios. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. La oración es el medio de gracia que nos ayuda a confesarle a Dios tanto nuestros pecados para que sean perdonados, nuestra aflicción por situaciones ajenas a nuestra voluntad. También en Filipenses 4:6 nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. También podemos ver cuando Job pasó por la aflicción. Este libro se los recomiendo mucho si usted quisiera conocer más de la aflicción. Job 30:27 dice: días de aflicción me han sobrecogido. Es muy interesante ver el reconocimiento de Job hacia Dios, de haberlo escuchado y de haber también perdonado a sus amigos a petición que Dios le hizo. La obediencia es un factor muy importante en este tiempo en donde nosotros tenemos que reconocer que estamos a veces afligidos. Mateo 7:8 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo aquel que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Salir de la aflicción es una decisión propia con la ayuda de Dios, porque a veces rebasa nuestras fuerzas. Sin embargo, es un proceso que lleva un tiempo y perseverancia, como nos los enseña este versículo. También encontramos en la Biblia un ejemplo de humillación delante de Dios, y fue Ana, la mamá de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo
11, dice, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva. Tenga cuidado de ser soberbio o soberbia. Hay personas que se enojan con Dios, lo culpan de su aflicción y lo ignoran. El problema es que no saben o reconocen que es un pecado delante de Dios. Job así lo mencionó. Job 1:22 en la Nueva Traducción Viviente dice, a pesar de todo, no pecó porque no culpó a Dios. Aprendamos de esta actitud de Job. El segundo consejo es permitir la consolación de Dios. La aflicción produce aislamiento. Un ejemplo lo vemos en Jacob, porque no quiso ser consolado cuando se enteró que según su hijo más amado, José, había muerto. Esto lo vemos en Génesis 37-35. Aproximadamente pasaron 18 años para que supiera que José no había muerto. Muchas veces en nosotros no aceptamos ni queremos consuelo en las circunstancias o en las situaciones de aflicción que vivimos. Y es necesario que el consuelo de Dios fluya en nosotros. En el contexto anterior del versículo base de Juan 16:33, Jesús avisó a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo para que hiciera su obra en nosotros. En Juan 16:7 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y en el versículo 13 también nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. El Espíritu siempre nos enseña y nos muestra que la aflicción tiene un origen. Solo Él nos los puede mostrar a cada uno de nosotros. Cuando vimos en el punto anterior la oración, que es de gran ayuda en medio de la aflicción, toda aflicción necesita ser consolada. De lo contrario, puede generar amargura, frustración, enojo, odio, miedo y muchas cosas más. Hasta llegar a padecer depresión, angustia, hasta deseos de no seguir viviendo. El propósito de recibir consolación es de estar dispuestos para dar consuelo a otros en circunstancias similares. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Damos consuelo porque estamos aptos para darlo. Segunda de Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, nos afirma esto que le estoy diciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El consejo 3 nos habla, ayune porque es necesario. El verdadero ayuno es humillarnos delante del Señor para que nos libre de toda aflicción, por el pecado que produce atadura, opresión y quebrantamiento, que podemos padecer y que fluya en nosotros su Espíritu para que nos consuele. Les recomiendo que lean todo el capítulo 58, el 58 del libro de Isaías. En él podemos encontrar todo lo que es el ayuno, pero yo solo quiero leer algunos versículos. El versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? Nos vamos al versículo 8, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. En el versículo 9 dice, entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Nos vamos al versículo 11, dice, el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El versículo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este proceso de ser afligidos nos prepara para ser aptos para ayudar a otros, no solo por la experiencia vivida, que eso nos ayuda a ser sensibles o nos identifica con otros. Sin embargo, debe ser a través de la palabra de Dios. El verdadero consejo es la palabra de Dios en cada situación o circunstancia, ya que son diferentes, pero la palabra es la misma. Vamos al consejo número 4. Dejar que la paz de Cristo fluya en nosotros. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Esto dice Juan 16:33. José Luis reiteró mucho acerca de la paz. Y yo voy a repetir algunas cosas en versículos de lo que él dijo. La paz es mayor a la capacidad del hombre de pensar, de entender, de conocer y de imaginar. Por lo tanto, la paz no es mental, no es un comportamiento con nuestras fuerzas. Es un indicador en nuestro interior de la presencia de Dios en todo momento, especialmente en medio de la aflicción. Jesús nos hace una advertencia que es necesario considerar en medio de la aflicción. En Juan 14:27, como lo dijo José Luis, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Uno puede estorbar para que la paz fluya en nosotros cuando dejamos que el miedo se apodere de nuestro corazón y por lo tanto afecta nuestra confianza. Si uno obedece la advertencia anterior, la paz de Dios fluye para cuidar tanto el corazón como la mente. Esto lo reafirma Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4 y versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Veamos un ejemplo bíblico donde se muestra la presencia y paz de Dios en nosotros y es necesario poder identificarla en medio de la aflicción. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 de los versículos 1 al 13, vemos que el profeta Elías había huido al desierto por miedo a la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Y estaba él en un momento de aflicción en el que deseaba morirse y caminó, hasta llegar al monte Sinaí. Él estaba bajo un enebro y sentía esos deseos de morirse. Pero después vino una alimentación que Dios le mandó y pudo caminar durante 40 días. Y al llegar al monte Sinaí, hubo algo que tenemos que meditar en esta mañana. A Elías se le olvidó la protección y el poder de Dios en él. Usted nunca debe desear morirse, porque esa no es la voluntad de Dios. Vamos a ver en el versículo 9 del capítulo 19 del libro de Primera de Reyes,
Y dice, así llegó a una cueva donde pasó la noche. Y aquí hay una pregunta que Dios le hace. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él contesta en el 10, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Aquí vemos que hay un síntoma de la aflicción. Solo yo. Y la persecución que él sentía. En el versículo 11 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. La versión Reina Valera dice un silbido apacible. El versículo 13 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Elías pudo identificar no solo la voz de Dios, sino su presencia. La paz de Dios es suave o apacible, como aquí lo vemos. No esperemos eventos majestuosos para identificar que Dios está pendiente de nosotros en medio de una aflicción. Necesitamos buscar la voz de Dios para ser consolados. Vamos al consejo número 5. Nuestra seguridad está en la confianza en Dios. En Juan 16:33 nos dice, también nos recuerda este versículo base que estamos tratando, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es importante entender que para que fluya la confianza en Dios es necesario primero buscar y estar en paz. Cuando no estamos en paz, tomamos más decisiones en nuestras fuerzas y no esperamos la respuesta de Dios o no escuchamos la instrucción y la voz de Dios. La confianza, como la fe, la opera o se opera con el oír. Proverbios 1:33 nos dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En el libro de los Salmos, el capítulo 112, versículo 7, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. El Salmo 4:8 nos dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Esto es una actitud que debemos asumir, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando estamos en aflicción parece que estamos pendientes para escuchar más malas noticias. Hay una promesa que debemos recordar y que vincula la paz con la confianza en Dios. Y esto también lo mostró José Luis. Isaías 26:3 y 4. Estos versículos a mí me llenan. ¿Por qué? Porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestros pensamientos son tan oportunos en medio de la aflicción. En todo tiempo nuestros pensamientos debemos tener presente a Dios. Por eso Él lo dice, tú guardarás en completa paz. Hay otra versión, dice, en perfecta paz. ¿Qué pasa con la aflicción si no estamos bien cimentados en la palabra? Tendríamos que ir a la parábola del sembrador.
Y en ella podemos ver dos tipos de siembra de riesgo, así le he llamado, siembra de riesgo, que tiene que ver con la aflicción. Esto está en Mateo 13, 20 al 22. Aquí el sembrador salió a sembrar y nos dice que una semilla cayó junto al camino, pero yo voy a hablar básicamente de dos: la que cayó entre pedregales y la que cayó entre espinos. En el versículo 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí vemos que no echa raíz. Y el problema es que cuando no echamos raíz en el conocimiento, en la relación con Dios, puede venir una aflicción y nos van a venir a robar la palabra. Asimismo pasa con el que fue sembrado entre espinos. Y dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón hace referencia a 9 cosas que considera que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Habla de afanes de este mundo como el trabajo, las riquezas, el éxito, el pecado, entre otros. Cuando alguien no conoce a Dios, su espíritu está inoperante. Por lo tanto, yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, si tú conoces a Dios, tu espíritu está activo, está operando. Entonces, usted o tú que lo conoces, no pretendas que estos afanes, no los pretendas, porque entonces no solo es aflicción del alma, sino también una aflicción de espíritu. Debido al tiempo, no puedo a lo mejor entrar a explicar más esto, pero los cristianos, por tener operando nuestro espíritu y nuestra alma, puede ser que estos afanes nos hagan más daño que a una persona que no conoce a Dios. ¿Qué más puede hacer Dios y Jesús con los afligidos? Ya vimos que la consolación, pero hay otras 2 cosas más. Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 22, en el versículo 1 y 2. Aquí nos habla de David. David fue perseguido por Saúl para matarlo. Y dice el versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo más de 400 hombres. Es importante mencionar que después David tiene un ejército de valientes y algunos de ellos pudieron estar en ese ejército de valientes. Necesitamos entender que David es una figura de Jesucristo. Por eso tenemos que venir a Él todos los que estemos cansados y cargados. Es decir, afligidos. Por eso este tiempo nos enseña que debemos ir a Jesucristo y a Dios como nuestro refugio, como nuestro ayudador. También, ¿qué más puede hacer Dios? Jesús quiere sanar tu aflicción. Esto nos lo dice Mateo 4:25. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, Dios anda buscando en este tiempo un ejército de valientes que muestren ser transformados por medio de la sanidad de Jesucristo. Vamos a concluir en esta mañana con la última parte del análisis de Juan 16:33. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Es importante que entendamos que la fe vence al mundo. Y esto nos lo dice Primera de Juan en el capítulo 5, de los versículos 1 al 5. Vamos a leer el 3, 4 y 5 básicamente. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén por esta verdad. Solo nosotros que creemos en Jesucristo podemos vencer al mundo. Por eso Jesús dice, confíen, yo he vencido al mundo. No solo trajo consuelo, paz a nuestras vidas, no solo tampoco en esta mañana Dios quiere hablarnos a aquellos que podemos estar padeciendo algunas circunstancias en las cuales no estemos en el mejor tiempo. Pero Dios quiere restaurarnos y quiere hacer algo con nosotros. Levantarnos, sanarnos, hacernos parte de su ejército de valientes. Cada día los tiempos son más difíciles. Por eso es necesario también pensar que nuestra lucha, nuestra perseverancia tiene un resultado. Hay recompensas para aquel que venciere al mundo, pero es necesario anhelarlas. Muchas veces nuestra salvación no la vemos como la palabra nos las enseña. Las recompensas que nos da, necesitamos visualizarlas en la vida, porque eso nos ayuda a ver a dónde queremos ir. Cuando no sabemos a dónde queremos ir, tampoco no sabemos lo que perdemos y qué actitud debemos tomar ante aquellas cosas que nos hacen perder el rumbo delante de Dios. Estas recompensas me recuerda, mi esposa hace algún tiempo me decía, una vez que iba a compartir, que David preguntó varias veces, ¿y cuál era la recompensa por matar a Goliat? Y es necesario también que nosotros entendamos. En el libro de Apocalipsis hay 5 recompensas que nos dice. En el capítulo 2, versículo 7 dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Ese árbol estaba prohibido en el Edén, pero Él nos promete comer de este árbol. En el capítulo 2, versículo 17, también nos dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido. Él ha reservado un maná para nosotros. Pero no solo eso, en el mismo versículo 17 dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el capítulo 2, versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
En el 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Necesitamos anhelar reinar con Él. Necesitamos anhelar todas estas promesas y estas recompensas que Dios nos ofrece. Vamos a orar. Yo quiero agradecer en esta mañana a todos ustedes por escuchar esta palabra. Confío en que esta palabra no solo ha sido de bendición para mi vida y ha permitido que sea yo restaurado. Como todos podemos, les decía, podemos tener momentos y tiempos de aflicción, pero son momentos y tiempos. Vamos a orar para que Dios venga y nos ayude en medio de la aflicción. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados de no considerarte en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Nos hemos alejado de ti en este tiempo y por eso somos afligidos. Como consecuencia de querer hacer nuestra voluntad y de querer resolver las cosas con nuestro entendimiento de la vida y no haciendo tu voluntad en nosotros. Tú eres un Dios de perdón y de misericordia que vuelves el corazón de tus hijos a ti. Dios, te damos gracias porque en tu palabra podemos conocer tu corazón y respuestas para nuestras aflicciones. Creemos firmemente en las palabras de tu Hijo Jesús, que venció en este mundo. Te pedimos que nos ayudes en nuestra incredulidad, pero ayúdanos a creer y tener confianza en ti en medio de las aflicciones de este mundo. Danos el valor para levantarnos en victoria y ser parte de ese ejército de valientes que muestre tu reino en esta tierra. Queremos conquistar, queremos esas recompensas que tú nos das, queremos reinar contigo. Espíritu Santo, consuela y sana nuestras aflicciones. Fortalece nuestras vidas para perseverar en ti en medio de este tiempo de incertidumbre de este mundo. No solo deseamos vencer al mundo, sino estar contigo para siempre. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade en medio de los problemas en la familia, de la congregación, de nuestra ciudad y país. Queremos ser un reflejo de tu amor. Líbranos del mal. Guarda nuestra salud y vida en medio de esta enfermedad. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.